La vida del Papa Francisco nos ha entregado muchas aristas, ¿no? Un Bergoglio que en la Argentina, caracterizado por su humildad, por la mirada directa a los que menos tienen, por ayudar, ¿no?, a aquel que más lo necesitaba. Y esa fue la esencia de Bergoglio transformado en Papa Francisco, que ha rescatado todo el mundo, ¿no?, respecto a la humildad absoluta de el Papa Francisco, de Jorge Bergoglio. Enrique Cangas durante muchos años lo ha estado acompañando a Francisco, a Bergoglio, en toda su vida, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, buenas tardes. Gracias a la producción que me ayudó a salir de este apuro técnico. Por favor. Enrique, ¿cómo tomaste el fallecimiento de Francisco? ¿Lo esperabas? ¿Tenías conciencia de que podía llegar a suceder o te sorprendió? Claramente que era una persona que estaba muy frágil, sabía de su situación y bueno, la verdad es que sabíamos que en cualquier momento podía pasar algo, pero bueno, para nosotros siempre es como que Francisco va a estar siempre, ¿no? Lo acompañaste durante mucho tiempo. ¿Dónde lo conociste a Bergoglio, Enrique? Y aquí en Buenos Aires, cerca ahí aproximadamente en el 99, en el 2000, cuando él llega a Buenos Aires, ahí es donde tomo contacto con él como hombre de fe, ¿no? Recorriendo las parroquias y la vida pastoral de la iglesia en Buenos Aires, ahí es como que tomo contacto yo con él. Y después vine también en la parte que iba con mi cámara a todos lados, así que empecé a registrar un poco y se hizo un recorrido de 15 años aproximadamente. ¿Qué te cautivó, Enrique, de Bergoglio? ¿Qué encontrabas en él que no veías en otro? Digo, que tenían un ángel especial, ¿no? Sí, claramente su forma de comunicar era distinta. Un lenguaje propio. Los términos, como me gusta decir a mí, el lenguaje bergogliano, ¿no? Esas maneras de comunicar. Y no solamente comunicaba con sus palabras, sino que claramente nos demostró en Roma, ¿no? Que como Papa también se puede hablar mucho y decir mucho con las actitudes, con los gestos. ¿Cuánto cambió o no Bergoglio, Francisco, digo, en el mapa mundial, cuando lo empezaste a ver como ya con la figura papal y lo que significaba para toda la iglesia del mundo? Fue el Bergoglio transformado en Francisco con sus actos que sorprendieron al mundo, pero es lo que era acá en la Argentina, ¿no? Sí, totalmente, como me gusta decir siempre, Francisco nunca dejó de ser Jorge. Y hay una línea que une todo este recorrido pastoral, en donde claramente todo lo que trabajó y con lo que arrancó aquí en Buenos Aires lo replicó en Roma, lo replicó en el Vaticano como Papa y lo profundizó y abrió un montón de otras puertas que también aquí en Buenos Aires tal vez habían quedado ahí medio trabadas o comenzaba. El camino ecuménico, el camino interreligioso, las minorías, bueno, las periferias, como le gustaba decir a él. Y yo creo que magnificó en Roma, en el papado, todo lo que comenzó en Buenos Aires, ¿no? Claro. Así que claramente Francisco tiene el ADN de Jorge y lo siguió llevando, ¿no? Con los gestos, con las palabras. Así que de alguna manera la muestra fotográfica, creo yo, que lo que intenta dar a conocer justamente esos gestos y esas actitudes que dieron continuidad a toda la vida de Jorge Bergoglio y el Papa Francisco después. Enrique, la política era parte de Bergoglio, ¿no? Viste que se lo cuestionó mucho de los dos lados, ¿no? De los dos lados de la banda de las grietas políticas en la Argentina. Eso era Jorge también Bergoglio, era comprometerse con lo cotidiano, con lo de todos los días. Sí, absolutamente, nunca tuvo un mensaje acomodado, no, fue tratar de
Todo depende con los lentes que nos ponemos para querer mirar o para querer entender a este hombre. Si nos ponemos solamente los lentes de la política y nos estamos perdiendo al Jorge Bergoglio pastor. Y si fuera al revés, también nos perderíamos a ese Jorge Bergoglio como hombre de la política, de las acciones que llevaba adelante. Entonces hay que tratar de mirarlo a Jorge Bergoglio con una mirada mucho más amplia. Claramente que nunca se cayó la boca y por eso también hizo las denuncias que tenía que hacer en su momento. Recordemos los distintos videos, o sea, nunca se guardaba nada, no tenía un lenguaje acomodado ni quería caerle bien a nadie. Él cumplía con su misión, que era la de imitar a Jesús y la de llevar adelante el mensaje del Evangelio y la justicia social y los pobres y los necesitados. Y bueno, y por ahí fue todo su mensaje y su compromiso como pastor, claramente con un mensaje bajado al día a día, a la tierra, con los pies en la tierra, pero con la mirada en el cielo, ¿no? Así que desde la política sí, por supuesto que se lo criticó mucho, desde los medios también se lo criticó mucho, y hoy hay que escuchar, ¿no?, a muchos políticos y a muchos periodistas un poco cambiando un poco el mensaje. Parece que se olvidaron que en aquella época las cosas que decían, pero bueno, no importa. Francisco siempre perdonó, al igual que Jesús, y dijo: no se cansen de perdonar, los que nos cansamos a veces de pedir perdón somos nosotros. Así que bueno, en realidad cuando después llegó a ser Francisco, dejó estas cosas de lado, los recibió a todos, nos abrazó a todos, les tendió la mano, los escuchó, pero por supuesto que lamentablemente nunca pudimos ir un paso más allá los argentinos en relación a Bergoglio y a Francisco, ¿no? Siempre calculando a ver si con este estaba más tiempo, si con aquel le sonreía, si con ella estaba hacía tal o cual cosa. Y nos perdíamos de ver verdaderamente a este hombre en este lugar único, donde él entendió que el poder es el servicio y que tenía una mirada, él ya tenía una mirada global, ya tenía una mirada, una responsabilidad sobre el mundo y sobre las realidades del mundo que hoy atraviesa, ¿no? Por eso encaró toda la situación del medio ambiente, de las personas más necesitadas, de todos estos cambios abruptos que está teniendo el mundo, las guerras. Así que bueno, fue un hombre con una mirada realmente impresionante, difícil de imitar, y ha dejado la vara muy alta. Sí, total. Dejó la vara muy alta y ahora la Iglesia tiene la responsabilidad de elegir un sucesor. Sí, coincido. 2013 sale Bergoglio de la Argentina, nadie imaginaba la situación que iba a suceder. ¿Vos tuviste algún vínculo con él cuando se va a Roma? ¿Te dijo algo? ¿Imaginaban una situación como la que después sucedió, que fue ungido papa? No. Nosotros, por eso me gusta ahí lo que han titulado el fotógrafo que siguió Bergoglio, totalmente. Coincido con ese título porque muchas veces me han dicho el fotógrafo personal o el fotógrafo de papa, títulos que no me gustan. No fui amigo de Jorge Bergoglio, pero sí tuve una relación muy cercana con él en términos de que cada vez que nos encontrábamos nos podíamos estrechar la mano, siempre había un chiste entre Boca y San Lorenzo, porque soy bostero, y le lograba robar una sonrisa y bueno, y tomar las imágenes que pude llegar a tomar. Así que tuvimos una relación, podríamos decir, como un laico con su pastor, ¿no? Una oveja con su pastor. Como hombre de fe lo admiraba profundamente y cada vez que iba a trabajar y que iba a hacer mi laburo y lo fotografiaba, a la vez participaba de todos los encuentros. No es que yo iba, tomaba un foto y me iba, sino que me quedaba todo el encuentro, lo escuchaba y realmente me iba alimentado en la fe, en el espíritu, me transformaba, me ayudó hasta el día de hoy en mi vida de fe, todo lo que escuché de Jorge Bergoglio y de Francisco. Y después vino la etapa de poder ir a Roma, de poder estar con él, de darle el libro, porque los mismos visitantes a la muestra fotográfica fueron pidiendo el libro, y estuve con él.
y después pude estar también, gracias a Francesco Forza, el fotógrafo vaticano, que él sí es el fotógrafo del Papa, pude, gracias a él, estar un día trabajando en el Vaticano con ellos, tomando las imágenes de Francisco en la Semana Santa del 2018. Así que, qué emoción, y ¿no? ahí aprovechamos en el Vaticano a tomar mate, estrechamos las manos, un abrazo, ahí fue muy emotivo. Qué lindo, qué lindo. Contame de este libro testimonial que es extraordinario, Enrique, que tuviste la posibilidad de hacer. Bueno, es un libro, como te dije recién, ¿no? Nace como fruto del pedido de la gente. La gente venía a ver la muestra y decía, no, ¿tienes algo para que me Claro. lleve? Porque había muchos turistas, no solamente aquí de Buenos Aires, de las provincias, sino del mundo. Eh, y dije, bueno, evidentemente tengo que hacerlo. Así que bueno, me llevó un año aproximadamente, entre más de 400 imágenes, tener que seleccionar algunas. Fue muy difícil hacer el libro, lo que lo titulé de Padre Jorge a Papa Francisco, y, y bueno, fue difícil la selección, aparte, bueno, como proyecto editorial era difícil porque, bueno, es muy costoso hacer un libro de fotos, Claro, claro. pero gracias a Dios la editorial Gram se la jugó y bueno, hoy tenemos que quería como dos cosas yo, ¿no? Que fuera un libro que no fuera costoso para que realmente también este libro pudiera ser muy parecido a lo que era Jorge, ¿no? El padre Jorge, que sea sencillo y que pudiera llegar a todo el mundo como llegaba él. Entonces yo lo que quería es que toda la gente pudiera tenerlo. Así que logramos esos objetivos con la editorial y estuvimos en la Feria del Libro unos años. Y bueno, para aquellos que no conocieron a Jorge Bergoglio, porque para entender al Papa Francisco hay que conocer a Jorge Claro, Bergoglio. está bueno eso que decís, sí. Entonces, conociéndolo un poco, a través de este libro uno puede dimensionar la clase de persona que era. Así que bueno, incluso ahí estoy viendo que están poniendo algunas imágenes, ahí está la del anillo, ¿no? Ese Contámela anillo esa, sí. que cuando llegó a Roma no se lo quiso sacar y siguió con eso. Así que bueno, hay un montón de detalles. Van a ver también que en algunas de las imágenes está con el típico relojito de plástico que usó después también estando en el Vaticano. Digo, hay un montón de gestos que nos hablan de él. Últimamente se estuvo hablando mucho de los zapatos, ¿no? Con esos zapatos con los que se fue, Sí. ¿no? Con esos zapatos gastados de caminar la vida. Bueno, así era Jorge Bergoglio. Bueno, y mucho de eso se lo ha llevado, claro, Bergoglio. Esa imagen con el anillo es extraordinaria, ¿no? Cuánto engloba, cuánto mensaje tiene, qué significación tan profunda, las manos, ¿no?, del Papa Francisco. Enrique, ¿hay posibilidades todavía de conseguir ese libro? ¿La gente lo puede conseguir, digo, escribiéndote a vos? ¿Cómo se puede conseguir en las provincias? Pueden ingresar a la página de la editorial Gram, y ahí se puede conseguir. Claro, porque empieza a tener un valor histórico realmente extraordinario. Enrique, agradecerte el tiempo. Sabemos que son muchas las consultas que te están haciendo los colegas para, bueno, contar este testimonio, pero me gusta la honestidad, me gusta lo que has manifestado respecto a que para que fuera Francisco fue Bergoglio, primero, y esta historia de vida que es alucinante. Gracias por el tiempo, Enrique. Al contrario, a ustedes, y espero pronto, es un deseo mío también algún día, ojalá la muestra pueda llegar a Córdoba, ojalá no nos olvidemos que Jorge Bergoglio estuvo en Córdoba, y si mal no recuerdo, Monseñor Cuarrachino fue quien lo va a buscar a Córdoba para venir a Buenos Aires. Así que Córdoba también tiene su historia con Bergoglio. Gracias, Enrique. Fuerte abrazo. Gracias por el testimonio. Que siga bien, gracias. Chao.